Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é santo. Apocalipsis 2, verso 10. No temas en nada lo que vas a padecer. El diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Entonces nosotros vamos a titular el tema como la primera frase que el Señor le dice ahí a Esmirna, ahí en el verso 10. No temas en nada lo que vas a padecer. Mira que el Señor le habla a una iglesia que ya está en tribulación, que ya está en pruebas, porque el Señor le dice al comienzo, yo conozco tu tribulación y tu pobreza. He aquí, comienza a hablarles, pero a pesar de la tribulación que ella tiene, el Señor comienza a anunciarle algo que va a venir sobre ella, una prueba que va a acontecer en ese lugar donde la iglesia habita, en Esmirna especialmente. Curiosamente, como decíamos al comienzo, este mensaje es relacionado con todas aquellas iglesias o todo el tiempo en el que el Señor ha permitido que su iglesia pase por persecución. Esmirna nos representa esa iglesia sufrida, esa iglesia probada. Entonces hoy vamos a hablar un poco del valor que necesita la iglesia tener para enfrentarse a las cosas que han de venir. Porque el Señor lo primero que le dice es que no temas. La palabra temor ahí en el griego es fobeo, que significa no se atemorice o no se alarme. No tiemble, no tema, no se espante, no tenga miedo, no se amedrente. Esas son las palabras que le está diciendo el Señor. Porque el Señor le va a decir cosas que ella va a vivir, pero el Señor nunca le habla a la iglesia, ni la advierte con la intención de despertar temores en nosotros o miedos, que sería lo más normal al escuchar las cosas que tal vez van a suceder sobre el pueblo de Dios. Pero el Señor lo primero que le dice es que no tema, que se aliente, que se esfuerce, que crea, que confíe en Él, porque van a pasar ciertas cosas. ¿Qué van a pasar? ¿Qué cosas van a pasar? Que el diablo, porque el diablo siempre, o sea, la persecución viene siempre promovida, impulsada por las tinieblas, no es normal, aunque sea una persecución religiosa, aunque sea una persecución cultural, política, legal, de lo que sea, siempre el instigador es el diablo. El diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Entonces vamos a hablar un poco lo que es el valor, la fe, la confianza en contraste con la incredulidad, porque el Señor constantemente en las Escrituras nos está llamando a despertar ese valor, esa fe, esa confianza en Él, a pesar de que la iglesia va a pasar por ciertas cosas. Claramente esto es totalmente opuesto al evangelio que se predica hoy de la confesión positiva, que dice que no digas que te va a suceder nada, no confieses que te vas a enfermar, no digas que te va a pasar esto porque te va a suceder lo que digas con tu boca. Eso es totalmente contrario a eso, porque el Señor muchas veces se puede ver que habló como si fueran a suceder cosas negativas. El Señor no estaba confesando positivamente, porque imagínate la confesión positiva para Esmirna: no temas porque vas a padecer, el diablo va a echar. Muchos cristianos estarían reprendiendo al diablo, atando al diablo, reprendiendo las palabras de mal que van a venir sobre la iglesia. Pero nosotros debemos darnos cuenta que el Señor es claro, advierte, pero en su advertencia nos insta a no tener temor, a confiar en Él, a esperar en Él, porque Él es bueno a pesar de las cosas que han de venir sobre su iglesia, en este caso sobre Esmirna. Vamos a ver una experiencia que tuvo Israel en el desierto. Vamos a ir a Números capítulo 13, vamos a basarnos en ese pasaje por lo menos para considerar ciertas cosas. Primero vamos a poner de telón de fondo la incredulidad del pueblo judío. Y vamos a ver lo odioso y lo terrible y lo malo que puede ser el pecado de la incredulidad. Nosotros vemos a veces muy malo el pecado del adulterio, el pecado de la fornicación, el pecado de la borrachera. Hay cosas que nosotros vemos terriblemente malas, pero hay cosas que también son malas, que son terriblemente perjudiciales para la vida cristiana, que a veces nosotros no las vemos tan malas, a veces las consentimos, las vemos como buenas, a veces pareciera que como es tan común
en nosotros cierto tipo de pecado, cierta manifestación de la carne, nosotros la toleramos. En este caso vamos a hablar de la incredulidad. Porque el Señor nos insta a no temer, a confiar, a no atemorizarnos, a no sentir miedo. Y generalmente eso es lo opuesto a lo que nosotros somos. Pero hay que ver el telón de fondo, y ya cuando tú comienzas a ver por las Escrituras a qué cosas Dios le llama malo y tú comienzas a ver que eso es malo, tú vas a comenzar a tratar con el asunto, porque muchas veces vemos que pasan los años y el cristiano no madura, y en vez de madurar notamos ciertas características como temores, como miedos y incredulidad, y a eso le trae murmuración, a eso le trae quejas, a eso le trae cierto tipo de pecados que deshonran a Dios y que se pueden volver un problema en medio de nosotros, ¿sí? Entonces vamos a leer Números 13, verso 31. Todos conocemos la historia. Israel va por el desierto, el Señor les promete la tierra prometida, la tierra de Canaán, y ellos hablan al Señor, y el Señor consiente que ellos envíen 12 espías para espiar la tierra, conocer la tierra y saber a qué tipo de tierra el Señor los va a llevar. Escogen un hombre, un príncipe de cada tribu y los envían. Cuando ellos vuelven, dan el informe. En el informe hay 10 espías, 10 de los hombres que fueron, que su informe es negativo. Y hay 2 que tienen fe. Todos conocemos quiénes son los que tienen fe, ¿cierto? Josué y Caleb. Los otros 10 dieron un informe negativo. Entonces vamos a ver el claro ejemplo del creyente al cual el Señor le permite ver lo que va a afrontar, y ese creyente, en él surge un temor, un miedo que lo vuelve peligroso para él mismo y para el pueblo. Porque ellos iban a mirar lo que Dios iba a poseer. Dios les permitió ir adelante un poco y considerar las cosas que ellos iban a vivir y a las cosas que se iban a enfrentar en medio de estos pueblos. Así a veces el Señor le permite a la iglesia entender y saber qué cosas van a suceder, pero ¿cómo reacciona el pueblo de Dios? Entonces aquí vamos a ver la incredulidad de estos hombres y a meditar un poco en varias cosas que uno ve en ellos. Entonces vamos a leer Números 13, verso 31. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Entonces, imagínate, la incredulidad que trae en la vida de un creyente. Cuando un creyente comienza a caminar con el Señor lo llama a ciertas cosas y tal vez él se entera o se da cuenta que van a haber desafíos, van a haber conflictos, van a haber gigantes, van a haber pruebas en medio de todo esto. Una de las cosas que produce la incredulidad en el creyente es que el creyente no hace la voluntad de Dios o se abstiene de hacer lo que Dios lo manda a hacer. O sea, no podremos. Entonces cuando yo comienzo a tener temor, cuando yo comienzo a tener incredulidad, muchas veces el Señor me presenta su camino y por esa misma incredulidad que yo siento, por ese temor por la situación, yo comienzo a abstenerme de hacer cosas que Dios me ha mandado hacer. Entonces el diablo muchas veces sabe que lo que nos hace retroceder son nuestros miedos. Entonces el diablo enfatiza y trata de destruirnos en aquellas áreas que tenemos temor para que no hagamos la voluntad de Dios. Entonces coge a la iglesia, comienza a perseguirla, comienza a pasar la iglesia por ciertas situaciones, comienza a restringirla a él, a levantarse en contra de ellas, pero la intención del diablo es que nosotros no hagamos lo que debemos hacer. Tú miras, ahorita lo vamos a leer en Hechos, está la iglesia floreciendo, ¿y cómo comienza el diablo a querer destruir la iglesia? A perseguirlos. Porque el temor ante la cárcel, el temor ante la muerte, el temor ante perder ciertas cosas va a hacer que el cristiano se limite de hacer lo que Dios le ha mandado hacer. Entonces muchas veces no hacemos lo que tenemos que hacer por temor, hermano. Y eso es un asunto que debemos enfrentar y pedirle al Señor el valor y la gracia para hacer lo que Él nos ha demandado, no importa el precio que tengamos que pagar. Mire, hermanos, cuando el Señor le está diciendo a Esmirna, no temas lo que vas a padecer, no le está diciendo ni salga corriendo, ni escóndase, ni huya, ni esto, sino enfrente con valor lo que va a enfrentar. Y mira lo curioso, cuando vemos acá enfrentar muchas cosas, muchas veces quiere decir que tenemos que hacer cosas que van a traer ciertos problemas a nuestra vida. Mira lo que decían ellos: no podremos.
La incredulidad nos limita a hacer la voluntad de Dios, hermano. Nos restringe, no nos deja caminar. Y eso es lo que el diablo quiere. ¿Saben qué dice Eclesiastés 11:4? Búsquelo, hermano. Eclesiastés 11, verso 4. El que al viento observa, no sembrará. Y el que mira las nubes, no segará. Hermano, hay vientos, hay veces el ambiente es difícil, pero una de las cosas que quiere hacer Satanás cuando pone un ambiente hostil es restringirnos, es callarnos, es poner temor en nuestro corazón, es no hacer lo que tenemos que hacer. Nosotros debemos identificar, orar, buscar la voluntad del Señor cada día en nuestras vidas. Y cuando entendamos qué es lo que el Señor nos ha mandado a hacer, debemos tener eso solo en vista. Porque si nos ponemos a ver los problemas, si nos ponemos a ver las dificultades, si nos ponemos a ver el ambiente, si nos ponemos a ver si las personas nos van a recibir o no nos van a recibir, si van a gustar o no van a gustar, si nos van a aplaudir o no nos van a aplaudir, si nos ponemos a ver las situaciones, nunca vamos a hacer lo que el Señor nos ha mandado a hacer. Y ese no temas, en ese está implícito que no solo no debe temer lo que viene, sino que la iglesia no debe dejar de hacer lo que el Señor la ha mandado a hacer. Ella debía ser el testimonio del Señor en Esmirna. Fácilmente muchos hubieran podido salir de Esmirna si el Señor lo hubiera mostrado en el momento. Fácilmente ellos pudieran hacer otras cosas, pero independientemente de lo que el Señor nos permita hacer o no hacer, debemos buscar su voluntad. O sea, no importando las consecuencias de aquello que eso traiga. Generalmente hay personas que no hacen porque están mirando el viento. Una vez un hermano se me acercó y me dijo en la página, porque hicimos algo en la página, se me acercó el hermano y me dijo, hermano, tú sí sabes que el hacer esto y esto y esto en internet te trae problemas. Y esto y esto y esto, y ya lo sabíamos porque son cosas que se saben, y ya sabemos las cosas que vienen para el internet y la red que están planeando con todo lo que es los medios de comunicación. Pero hermano, si nos ponemos a ver las cosas que van a hacer, no haríamos las cosas que debemos hacer a veces. Y nosotros no debemos mirar el riesgo, porque es que a veces estamos mirando el riesgo, sino debemos mirar la cruz y lo que ha dicho el Señor que debemos hacer. ¿Cuál es la voluntad del Señor para mí? ¿Cuál es la voluntad del Señor para su iglesia? Estos hombres se llenaron de temor, comenzaron a leer al viento y no sembraron. Y pues cuando vino el tiempo de la cosecha, no había cosecha. Miren hermanos, vamos a leer Hechos 4 y tú ves claramente esa obra de Satanás. La incredulidad, el temor ata nuestras manos y pies, hermano. El temor a las pruebas, el temor a las circunstancias nos limitan. Hechos 4:15, tú vas a ver la obra como Satanás quiso impedir el trabajo que el Señor estaba haciendo en Jerusalén. Mira lo que pasó. Los apóstoles son apresados porque entrando al templo oraron por un enfermo, el enfermo sanó, ellos comenzaron a predicar y cogieron y arrestaron a Pedro y a Juan. Y cuando están arrestándolos, comienzan a poner testigos, pero no pueden hacer nada porque el milagro era tal que todo el mundo sabía que este hombre era de nacimiento inválido y era un milagro sobresaliente. Entonces se apartaron ellos y comenzaron a hablar entre ellos. Y tú notas la voz de la serpiente en lo que comienza a decir en medio de ellos, en el 4:15. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, mira qué es lo que va a hacer Satanás, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. No podemos detener el mensaje porque el mensaje causa cosas, pero vamos a hacer algo con los que llevan el mensaje. Los vamos a amenazar. Vamos a crear un ambiente, porque eso lo hace el diablo, hostil, para que la persona al ver el ambiente se calle.
para que la persona no hable, para que la persona no siga lo que está haciendo, porque lo que está haciendo le está causando problemas al reino de las tinieblas. Entonces, de alguna manera, Satanás tiene que hacer algo para oponerse a lo que Dios está haciendo a través de su iglesia, a través de sus siervos. Entonces, a veces crea ese ambiente de peligro en medio de los hermanos. Pero el ambiente de peligro no es para que dejemos de hacer lo que tenemos que hacer, hermano, sino en el ambiente de peligro es donde se va a probar si lo que estamos haciendo es de Dios o no es de Dios. ¿Sí? Y debemos orar cuando esas cosas sucedan, pero también debemos llenarnos de valor, hermano. Y ahorita vamos a hablar de por qué llenarnos de valor. Mira el ejemplo de estos hermanos. Y dice, y llamándolos, o sea, planearon, vamos a amenazarlos. Y llamándolos les intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Y eso no le gusta al diablo. En estos días voy a publicar un testimonio de un musulmán, hermano. El musulmán cogió el Corán y él enseñaba, no me acuerdo cómo se le dice al pastor musulmán. Comenzó a enseñar el Corán. Entonces en el Corán él comenzó a hablar de Jesús. Pero no era un imán. No era un imán. No, era uno de universidad musulmana. Y comenzó a enseñar de Jesús, pero enseñando de Jesús decía que Dios no podía tener un hijo, porque esa es la doctrina del Islam. Dios no puede tener un hijo, porque para Dios tener un hijo, decía él necesita tener una esposa, porque ¿cómo Dios va a tener un hijo si no tiene esposa? Así razonan los musulmanes. Entonces él comenzó a decir, bueno, vamos a leer lo que dice la Biblia, el Corán de Mahoma, y vamos a leer lo que dice el Corán de Jesús. Entonces comenzó a leer y se dio cuenta que en el Corán no hablaba cuándo iban a nacer Mahoma, ni cómo iba a nacer Mahoma, ni qué milagros iba a hacer Mahoma. En cambio sí hablaba cómo nació Jesús, por medio de quién nació Jesús, los milagros que hizo Jesús. De Mahoma se dice que murió, pero no se dice nada más. Pero de Jesús el mismo Corán dice que resucitó y dice que volverá. Entonces él comenzó a darse cuenta que en el Corán hablaban más de Jesús que de Mahoma. Entonces él dice, y se dio cuenta que el Corán decía que cuando tú tengas dudas en relación a tu fe, ve a la Biblia. O sea, eso lo dice el Corán, hermano. El hombre sabía el Corán de memoria y comenzó a estudiarlo y comenzó a leer eso y dijo que comenzó a hablar con los otros profesores de la universidad. Entonces le dijeron lo que él decía, pero si Dios tiene un hijo, que es Jesús, como decimos los cristianos, entonces ¿cuál es la esposa de Dios? Lo que él mismo decía, le preguntaba. Entonces él dijo, mire, aquel que hizo los ojos no verá, aquel que hizo los oídos no oirá, porque eso lo dice acerca de Dios. Aquel que hizo los hijos y la procreación no podrá tener un hijo. Entonces comenzó él como a darse cuenta de ciertas cosas, hizo que lo echaran de la universidad y cuando su papá se enteró, lo golpeó, lo metió en un cuarto, lo amarró y lo dejó 20 días sin comer. Dice que él comenzó hasta como a disvariar su mente del hambre y la necesidad que él tenía. Entró el papá al 21 día y le dijo, bueno, o niegas a Jesús o te mato. Y tenía como una espada, porque él decía, yo entiendo a mi papá porque eso es lo que manda el Islam, eso es lo que manda el Corán con los cristianos y judíos. Entonces dice que él en ese momento dijo, no, yo ya había leído bastante la Biblia, no, yo creo en Jesús. Entonces el hombre sacó su espada para matarlo. Dice que él en su angustia clamó, Jesús, si tú eres real, sálvame. Dice que él cuando hizo así, sonó como una explosión. O sea, en el momento que el papá lo iba a cortar, sonó como una explosión y el hombre se cayó y sin darse cuenta la espada le cayó y ¡fum! Se cortó él. Entonces, en el grito de la angustia, toda la familia vino a socorrerlo y el hermano estaba amarrado y dice que en un momento se le soltaron las cuerdas, así como a Pedro. Entonces se le soltaron las cuerdas y pasar de que no podía ni moverse del hambre, hermano, de la angustia, dice que él recobró las fuerzas y pudo salir corriendo y todo. Entonces salió corriendo y paró un taxi y el taxista era cristiano. Entonces el Señor cogió y lo sacó. Entonces el hombre, bueno, el Señor lo salvó la vida ahí, pero el hombre comenzaron a amenazarlo y amenazarlo y amenazarlo. Dice que lo habían amenazado más de 20 veces, a tal punto que la misma familia hizo, como ellos lo hacen como figurativamente, cuando una persona se convierte lo desarraigan de su vínculo familiar y para ellos está muerto y hasta compran el ataúd y van y lo entierran, hay un sepelio y todo.
Entonces decía que hasta los amigos habían ido a la ciudad de él y ya habían visto la sepultura de él. Y él decía, hermanos, en la entrevista que le hacían, nosotros siempre debemos considerarnos como ovejas de matadero. ¿Por qué estamos contando esto? Porque él decía, nosotros hemos sido sentenciados a muerte por los musulmanes más de 20 veces, pero esa debe ser nuestra condición como cristianos. ¿Sí? O sea, son personas que ya saben lo que han de pasar, han pasado por pruebas, van a pasar más pruebas terribles como la que pasan por allá nuestros hermanos, pero uno debe ser consciente de que debemos ser fieles hasta la muerte. Y lo que más le decía el papá era niégalo, no lo confieses. Y a veces es lo que el diablo quiere, hermano, callarnos. Promueve situaciones, promueve circunstancias para callarnos. Y dice, y llamándoles intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Pero mira la respuesta de Pedro y de Juan. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Entonces una cosa que uno se da cuenta, hermano, es que la fe nos lleva a la obediencia. ¿Sí? Porque cuando yo tengo confianza en Dios, yo no voy a mirar las circunstancias, sino mi prioridad va a ser obedecer la voluntad de Dios. Pero el diablo va a querer intimidarnos, hermano, callarnos, limitarnos. Dice, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos, entonces con la respuesta no se calmaron. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y ancianos les habían dicho. Y a ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron. Miren, hermanos, las pruebas que han de venir, las circunstancias que hemos de enfrentar, nosotros somos conscientes que somos débiles, que somos frágiles, que somos temerosos, pero si hay algo que nos debe llevar las pruebas es a estar juntos y a orar por las cosas que vienen, hermano. Orad, dice el Señor, para que vuestra vida no sea en invierno. Orad. ¿Tienes temor? ¿Tienes dudas? ¿Tienes miedo? Todos los tenemos. ¿Tienes enemigos? ¿Tienes conflictos? El diablo se va a levantar. Todos de alguna manera pasamos por eso. Pero Dios, que conoce nuestra debilidad, nos ha dado un camino no solo para acudir a Él, sino para fortalecernos. Y ese es la oración. ¿Tienes temor? ¿Vienen pruebas? Arrodíllate, clama al Señor, llora en su presencia, busca su socorro, busca su fuerza, busca su fe, busca su amor, y eso te va a llenar y vas a ver que a pesar de que la circunstancia no cambie, Él interiormente nos va a dar la capacidad para enfrentarla y seguramente, soberanamente también va a arreglar las circunstancias para que así como viene la prueba, venga la salida. Que es Dios, no que es mayor el que está en nosotros que el que está en el mundo, porque aunque el diablo quiera destruir al pueblo de Dios, Dios siempre se ha guardado un remanente. ¿Sí? Dios a veces pareciera que se burla de la locura del diablo, porque todo lo que hizo el diablo contra Job, el Señor lo usó para prosperarlo 7 veces más en todo. Y mira lo que dicen, y la manera como estos hombres oran. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánime la voz del cielo y dijeron: soberano Señor. O sea, tú que lo controlas todo, tú que tienes en tus manos todas las criaturas, tú que eres el Señor y estás por encima del diablo, de los principados, de las potestades, de los judíos, de las persecuciones, de la sinagoga, de los soldados, tú que tienes el control de todo. O sea, esto no se te ha salido de las manos. Y ellos lo sabían porque ellos veían al enemigo en contra de ellos, pero una vez el Señor le dijo al mismo Pedro: Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte. O sea, Pedro sabía que Satanás tenía que pedírselo a Dios para que él pudiera hacer algo en la vida. Entonces eso nos muestra que a pesar de todas las circunstancias, Dios tiene el control. Como decía el hermano Miguel Núñez, una frase muy interesante: yo no debo quitarle
ni debo reprender al diablo para que suelte mi vida, para que suelte mis finanzas, para que suelte mi familia, porque es que ni mi vida, ni mi familia, ni mis finanzas están en las manos del diablo. Estamos en las manos de Dios, en las manos heridas de nuestro Señor Jesucristo. Solo que a veces el Señor Jesucristo, viendo un bien mayor, permite que su iglesia sea aprobada y usa al diablo. ¿Lo estamos entendiendo, hermanos? Soberano Señor, o sea, Señor, yo soy débil, vienen pruebas, nos están persiguiendo de todo, pero tú tienes el control de todo, Señor. Que no se me olvide eso, porque el saber quién eres tú me va a dar la confianza para afrontar la situación. Porque si yo solo miro al viento no voy a sembrar, hermano, pero si alzo mis ojos al cielo, de donde viene mi socorro, yo voy a hallar fortaleza. Yo voy a hallar guianza, yo voy a hallar paz, yo voy a hallar la provisión y yo voy a hallar aún hasta la confianza, si es que es necesario, que yo vaya a la cruz, a la muerte. Y dice, tú eres el Dios que hiciste el cielo, la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. O sea, no hay nada fuera de ti, tú todo lo creaste. Y nos habla, Señor, mira, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en una contra el Señor y contra su Cristo. O sea, mira lo curioso, ellos se dieron cuenta que esto era el cumplimiento de la profecía del Salmo, pero ellos no vieron que el asunto era contra ellos, sino era contra Cristo. Y eso le va a dar valor a las cosas. ¿Qué le va a dar valor a las cosas, hermano? Cuando yo veo que la pelea no es porque yo estoy o yo no estoy, sino el asunto es el Señor. Miren, hermanos, como decía un hermano, a Cristo lo odiaron. A la palabra de Cristo la han odiado. ¿Sí? La han perseguido, la Biblia la han perseguido terriblemente. Y al pueblo que carga con esa palabra también lo han odiado. Por eso es que hay gente y esas tres cosas están relacionadas. Cristo está relacionado con su palabra y está relacionado con su pueblo. Eso está junto, ¿sí? Cristo, su palabra y su pueblo. Entonces, si a Cristo lo persiguieron, al pueblo de Dios lo van a perseguir y la palabra de Dios siempre la van a perseguir. Pero el asunto es por causa de Cristo. No es por lo que nosotros hacemos, no es lo que pensamos, sino porque la gente odia a Cristo, hermano. ¿Sí? Eso que criticaron mucho a Jesús Romero porque dijo una frase. Y es verdad, él decía, el mundo quiere a Jesús, pero no quiere a la iglesia. Eso es mentira, hermano. Porque ¿quién lleva el nombre de Jesús y quién es la que da testimonio de Jesús? La iglesia. Entonces el mundo no quiere a la iglesia, es porque la iglesia tiene a Cristo, hermanos. ¿Sí? Entonces ellos estaban siendo perseguidos, era por Cristo, por el testimonio, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo, mira que ellos ven en todo la mano del Señor, habían antes determinado que sucediera. O sea, ellos, como el mismo Señor les dijo, lo que Él vivió, lo que Cristo vivió, no lo hubiera vivido si el Padre no se lo hubiera permitido vivir. ¿Sí? Había un arreglo, había un acuerdo. Y ahora, Señor, mira sus amenazas. Pero mira lo que ellos dicen, esta frase es tremenda. Y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. O sea, si el problema es tu palabra, Señor, mira sus amenazas y danos la fuerza, la gracia para hablarlo mucho más. Para no callarlo, para gritarlo, Señor. Danos los medios, la manera, la economía, todo lo que necesitamos para que tu palabra corra. Si el problema es tu palabra, Señor, haz que ella prospere. Mira la diferencia. Los 10 espías decían, no podremos, no. Pero estos hombres ya no agacharon la cara, ellos levantaron la cara, oraron, Señor, el problema es este. Danos la manera de hacerlo mucho más. Qué cosas, ¿no? Eso es fe, eso es certeza, eso es valor, hermano. Mientras, o sea, nosotros vamos a hacer lo que nosotros debemos hacer, mientras tú haces lo que nosotros no podemos hacer. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. O sea, nosotros vamos a hacer lo que tenemos que hacer, mientras tú haces lo que solo tú puedes hacer, Señor. Porque de verdad que hay muchas cosas que
Claro, cuando ellos iban a pasar por la tierra prometida, por Canaán, se iban a encontrar con naciones grandísimas, hermano. Hay una lucha, una de las críticas que hizo el liberalismo en el siglo XVIII y XIX contra la Biblia, que era que ellos decían que la Biblia citaba al pueblo hitita, a los heteos, de los cuales ellos se enfrentaron, y no había ninguna prueba arqueológica ni histórica de que ese pueblo existió. Entonces la Biblia decía una mentira porque ese pueblo no existía. Pero más o menos en 1920 comenzaron a descubrir hallazgos de esta nación y dice que fue tan poderosa, casi igual de poderosa a Egipto, y que durante muchos años tuvieron contiendas con Egipto. Dicen que se puede registrar datos arqueológicos de 1200 años de historia de estos pueblos. Tenían super ciudades, tenían una cultura avanzada, tenían una cultura firme, eran terriblemente pervertidos, mezclas entre ángeles y hombres, bueno, todo eso, pero como civilización era una civilización fuerte. ¿Cómo ellos iban a enfrentar a esas civilizaciones siendo un poco de esclavos huyendo de otra nación? Sí, era imposible, hermano. Tenía que haber un milagro de Dios que ellos pudieran vencer a los gigantes de la tierra prometida. Pero hermanos, el asunto no era ni Pedro ni Juan, sino era en nombre de quién iba y quién estaba detrás de lo que ellos estaban haciendo. Porque es que el asunto no es quiénes somos, hermano, sino el asunto es si estamos haciendo lo que Dios nos está haciendo, podemos tener certeza de que Dios nos va a respaldar en todo. Y también podemos tener certeza de que el diablo no va a querer que lo hagamos. Pero hay que armarnos de valor. Dice: y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Uy, hermano, la fe genuina en Dios, en lo que Él ha dicho, en lo que Él va a hacer, mueve las cosas, hermano. Lo que es imposible para nosotros, hermano. Las puertas, así como Jericó, las puertas cayeron, hermano. Y todos fueron llenos, o sea, no solo lo externo, sino lo interno, que es lo que nos sostiene en todo. Llenos del Espíritu Santo. Y hablaban, mira, con de nuevo la palabra. O sea, les dio más gracia, más sabiduría, más poder, más unción para predicar la palabra. Porque eso era lo que el diablo no quería. Qué cosa tremenda, ¿no? Miren, hermano, un hermano dijo una frase una vez: si la muerte es lo que nos espera, ¿qué nos detiene? Si la muerte es lo que nos espera, ¿qué nos detiene? Me acuerdo mucho de la vida del evangelista D.L. Moody. Yo tengo la película de él en la página. Este hombre fue un evangelista tremendo, hermano. El Señor lo llevó a predicar a todas las partes. Pero hubo un momento que se enfermó ya en su vejez. Él tenía una enfermedad, no me acuerdo que era algo de los pulmones, algo así. No me acuerdo qué era. O sea, no me acuerdo la enfermedad. Entonces él consideró que por causa de su enfermedad, y el médico le recomendó que ya no debía seguir viajando ni debía seguir predicando. Entonces él dijo: sí, no voy a viajar más. Entonces estaba en un barco, hermanos, con un familiar. Y el familiar le dijo: sí, ya no debes predicar más, mira tu salud, mira esto. Y hermano, el hombre dijo: no voy a predicar más. Y comienza una tempestad en el barco. El Señor comenzó a coger el barco. Y dice que a punto de morirse, o sea, el barco se iba a hundir y todo. Y él salió y clamó al Señor. Y el Señor le dijo: tú debes decidir cómo vas a morir, o haciendo mi voluntad, o como un cobarde. Porque si tú quieres dejar de hacer lo que yo te he mandado a hacer por temor, yo también te puedo mostrar que te puedo llevar así nomás. ¿Prefieres morir haciendo mi voluntad o en una cama? O sea, ¿prefieres morir predicando mi palabra o en una cama? Él se estremeció y dijo: no, Señor, yo prefiero morir haciendo tu voluntad. Salió a predicar y como al mes murió. Pero murió con las botas puestas, hermano. ¿Sí ven la diferencia? Murió creyendo, hermano. Murió confiando. Entonces nosotros podemos decidir vivir como cobardes en una cama acostados, o morir con las botas puestas, aunque ponernos las botas implique morir. Mira lo que dice Mateo 24, verso 45. Dice: ¿quién es pues el siervo fiel y prudente? Miren, hermanos, prudencia es hacer lo que tenemos que hacer. Porque hay hermanos que dicen: no, hermano, hay que ser prudente. Pero a veces el ser prudente es no hacer lo que tenemos que hacer, según nuestro concepto. Prudente es como: no hagamos esto, no. Pero mira lo que dice el Señor:
el siervo fiel y prudente al cual puso su señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga le haya haciendo así. Hermano, y si saben que esta parábola está relacionada porque el Señor ahí en Mateo 24 viene hablando de los últimos tiempos. Si saben lo que dice Daniel en capítulo 11, 33 de los sabios, dice que muchos serán cautivos, muchos sufrirán despojo, morirán a fuego, morirán a espada. Pero el Señor dice, bienaventurado cuando yo venga, haya haciendo los sabios lo que tienen que hacer, dándole alimento a los que tienen que alimentar. Ojalá los haya haciendo así. O sea, a pesar de la prueba de las cosas que van a venir, el Señor nos haya haciendo lo que debemos estar haciendo. Entonces, la incredulidad, hermano, nos lleva a la desobediencia. Porque nos limita para hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. No podremos subir, o sea, no podemos. ¿Tú has visto una persona que tiene miedo? Pasa un puente. No puedo. De un paso yo no puedo. Así hay cristianos, hermano. No puedo, no siento, no quiero. Pero la raíz de todo eso es su temor. Y es normal que todos sintamos temor, hermano. Pero lo normal es que volvamos nuestra mirada al Señor y nos afiancemos en Él y en lo que Él puede hacer. Volvamos a Números 13, hermano. Estamos en el verso 31. Hermano, la incredulidad nunca está sola. Siempre tiene sus amigos. La incredulidad va acompañada de ciertas cosas en nosotros. La incredulidad, miren, va acompañada de esto: murmuración, quejas, desánimos, amarguras, falta de paz, temores y una rienda suelta a la boca. O sea, el que es incrédulo no lo puede ocultar, hermano. No solo por dentro es turbado, sino que él tiene que demostrar lo que hay en su corazón. Hermano, ya el asunto de que estos hombres tuvieran temor ante la situación ya era una falta de madurez, de espiritualidad en ellos, pero una falta todavía mayor es que ellos involucraran al pueblo en su temor. ¿Sí? O sea, yo puedo tener temor y luchar con el Señor y volverme al Señor, pero un problema grave es cuando yo tengo temor y no solo tengo esos miedos, sino que estoy llenando al mundo de todo eso. Estoy expulsando basura con mis palabras y contaminando el corazón de las personas. Y eso fue lo que pasó ahí en el 32. Dice: y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. Entonces mira lo terrible del pecado. No solo ellos fueron incrédulos, sino que la incredulidad trajo murmuración, que es una de las palabras que Dios trata bien serio con Israel. Vamos a ver otro caso. No solo esta vez murmuraron, sino varias veces. Éxodo 16:7 nos habla de la murmuración por el alimento. Y mira lo curioso, hermano. Nosotros debemos saber que la murmuración primeramente es un agravio contra Dios mismo. ¿Por qué? Porque si nosotros consideramos que nuestro Señor es soberano, que Él tiene el control soberano de todas las cosas, y cuando yo me amargo contra las situaciones y comienzo a hablar mal en contra de las situaciones, yo no me doy cuenta que estoy hablando mal de aquel que organiza todas las situaciones. Yo no me doy cuenta que estoy agraviando y estoy atentando contra la soberanía del Señor incrédulamente y avergonzando al nombre del Dios que creemos nosotros. ¿Sí? Y a veces uno mira mucho a las personas: era Moisés, era Aarón, era Moisés, era Aarón, era Moisés, era Aarón. Pero mira lo que dice Moisés ahí en el verso 7 del capítulo 16. Y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque Él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová, porque nosotros, ¿qué somos? Para que vosotros murmuréis contra nosotros. O sea, ellos la cogieron contra Moisés y Aarón, Moisés y Aarón, Moisés y Aarón, mi esposa, mis hijos, mi familia, la iglesia, el trabajo. O sea, yo comienzo contra todo, pero no me doy cuenta que detrás de todo está el Señor. Y la murmuración es un agravio contra el Señor mismo. Dijo también Moisés: Jehová os dará en la tarde carne para comer. O sea, ¿quieren carne?
Y en la mañana pan hasta saciaros, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él. Porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Y lo terrible de la murmuración, hermano, no solo es que atenta contra lo que Dios es, contra lo que Dios está haciendo, sino que atrae el juicio de Dios sobre nosotros. Miren, hermanos, y ahí sí se puede interpretar esos pasajes que se han malentendido en estos tiempos del poder que tiene la boca. La Biblia dice así, creo que es Proverbios, se lo cito: la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. O sea, la vida y la muerte, o sea, lo que Dios puede traer a mí, la bendición o la sequedad o la abundancia o la muerte espiritual, depende de mi boca, pero no depende de lo que yo confieso, porque eso es lo que la interpretación que le ha dado la metafísica cristiana. Si tú confiesas que vas a ser próspero, pues vas a ser próspero. Si tú lo mentalizas, lo idealizas y lo decretas, entonces vas a recibir según lo que digas. Entonces, si tú dices, uy, como que me siento enfermo, ten cuidado porque te vas a enfermar. Eso es lo que dice la metafísica, pero eso es falso. Pero hay algo que sí es verdad. Con tu boca, hermano, puedes atraer el juicio de Dios. En este caso lo estamos viendo. ¿Nos trajiste para morir en el desierto? Así fue. ¿Fue así o no fue así, hermano? Señor, queremos carne, queremos carne, queremos carne. ¿Les dio carne o no les dio carne? Entonces, la boca atrae el juicio de Dios, hermano. Miren, hermano, Santiago dice, nuestra boca enciende, una cosa tan chiquita, puede hacer un gran incendio. Familias destruidas por bocas, hermano. Iglesias destruidas por bocas. ¿Sí? Países peleándose los unos a otros por la boca de un presidente, por la boca. La lengua, hermanos. Lo peor que puede manifestar nuestra lengua es incredulidad, murmuración. Eso atrae juicio, hermano. Eso fue una de las cosas que le costó a Israel terriblemente. Lo vamos a leer. Estamos ahí en 11:18. Ahí leímos Éxodo ya, ¿cierto? Vamos a leer 11:18 de Éxodo. La incredulidad trae angustia, trae amargura, trae llanto. Uy, hermano, no hay nadie que sufra más que la persona que está amargado. 11:18, números. Sí. O sea, el pasaje que acabamos de leer era Éxodo 16. Ahora vamos a leer números 11:18. ¿Lo tienen, hermanos? Dice: miren, hermanos, la persona que está en incredulidad, en amargura, es la que más sufre. O sea, un hermano decía, hablando de la falta de perdón, cuando una persona tiene falta de perdón en su corazón, queriendo herir a la otra, por dentro se está hiriendo ella misma. Ella es la que sufre, ella es la que se agoniza, la otra persona por ahí cantando y riendo y uno deseándole, y cada vez que le desea eso por dentro se está hiriendo y se está amargando y está llorando. Porque todo esto va relacionado, ¿no? 11:18. Pero al pueblo dirás, santificaos para mañana y comeréis carne, porque habéis llorado en oídos de Jehová diciendo. Uy, qué frase. Habéis llorado. Miren, hermanos, nosotros muchas veces lo hemos dicho, la oración tal vez es uno de los actos de devoción más preciosos de la vida cristiana, pero también la oración puede ser el momento donde manchamos más la presencia del Señor. Señor, ¿por qué me pasa esto? Porque a mí, y comienzo a llorar y a quejarme y a amargarme. Estoy manchando los atrios del Señor. Mi oración puede traer la voluntad de Dios a la tierra, hermano. O puede mostrar cuán inmaduro, incrédulo y niño soy. Hasta puedes llorar, hermano, pero eso solo es demostración de cuán mal estás por dentro. Qué cosas, ¿no? Dice, diciendo, mira lo que decían, a oído del Señor,
¿quién nos diera a comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Jehová pues os dará carne y comeréis. O sea, mejor nos iba cuando no éramos creyentes. Menos problemas teníamos, menos nos quería todo el mundo, ¿no? La familia nos iba bien. Y ahora comenzamos a seguir al Señor y las pruebas que se vienen. Mejor no, Señor, ¿por qué a mí? Si yo soy más santo y mire este que es bien mundano y cómo le va de bien y a mí como en feria. Si me dieras esto y si me dieras esto. Y lo terrible, hermano, es que el Señor lo da a veces como juicio. ¿No? No comeréis un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días. O sea, ¿quieres carne? Te voy a dar a comer carne, pero no solo un día, ni 2 días, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis. Porque las cosas que las personas aman, tarde o temprano eso se vuelve su dolor, su amargura. ¿Usted alguna vez se ha enfermado y ha tenido que vomitar que le sale hasta por las narices? Lo horrible, ¿qué es eso? Mis hermanos, así fue con el ídolo en el desierto. Haznos un ídolo. ¿Quieren ídolos? Los puso a comer ídolos, hermano. El cristianismo que no quiere seguir al Señor y la verdad, el Señor, hermano, va a comer lo que ellos han querido seguir. ¿Quieren prosperidad? El Señor les va a dar prosperidad, toda la que quieran, hermano. ¿Quieren esto? El Señor se los da. Pero es un juicio, hermano. Imagínate, una vez Israel decía lo que dice uno con la boca, hermano. Que sea su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos, hermano. Oh, Señor, hermano. Ellos no sabían lo que está. A veces hay personas que en sus momentos de rabia, de incredulidad, de amargura, no saben lo que están diciendo, hermano. Nosotros, una señora decía acá, su hijo se volvió cristiano, hermano, y ese hombre quería entregarse al Señor así tremendamente, hermano. Y un día la señora dijo, yo prefiero verlo en las drogas como antes que con esos fanáticos cristianos, hermano. Y hasta se enloqueció el muchacho, hermano. Se le corrió, o sea, ya no era el mismo después. Sí, volvió a la droga terriblemente y se enloqueció. Qué cosas, ¿no? Esas son las palabras que las personas dicen, hermano. Entonces, la incredulidad siempre nos lleva a hablar necedades. Y esas necedades atentan contra Dios y atentan contra su gloria y atentan contra nosotros mismos. Volvemos a Números 14:36. Mira lo tremendo, hermano. El Señor le muestra al pueblo un desafío que va a vivir. A la iglesia un desafío, le dice no temas. Pero la incredulidad puede llevarnos a perder el desafío sin ni siquiera haberlo comenzado. Estos no se habían enfrentado a ningún gigante y ya estaban muertos. ¿Por qué? Los mató espiritualmente su incredulidad. Qué serio, ¿no, hermanos? Números 14:36. Y los varones que Moisés envió a recorrer la tierra y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país, aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga delante. ¿Qué los mató? ¿Los gigantes? No, hermano, la incredulidad. Hermano, nosotros no deberíamos tener tanto temor de los gigantes ni de las cosas que nos vamos a enfrentar, sino deberíamos tener temor de desobedecer algo que el Señor nos ha dicho. A Él sí le deberíamos tener temor. Mira lo que el Señor mismo dijo en un contexto de cuando el pueblo va a pasar por pruebas. Mateo 10:26, el Señor hablándole a sus discípulos, despertando a sus discípulos a la fe. Y seguramente estas palabras retumbaban en la mente de los apóstoles en Hechos, en la mente de los discípulos de las iglesias en el primer siglo, porque tú notas que ellos se enfrentaron a circunstancias de otra manera, ¿no? Mira lo que el Señor les decía. O sea, no le teman a los gigantes, no le teman a los que los matan, teman a aquel. O sea, hay uno que sí debemos temer. Dice 10:26. Así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz. ¿Qué era lo que querían hacer en Hechos? Callarlos. Y el Señor les dice, mira, lo que les estoy diciendo aquí en secreto, publíquenlo. Qué cosas, ¿no? O sea, el Señor los mandaba al problema.
háblenlo. Y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. O sea, si deben haber un temor en ustedes, ellos le tuvieron temor al gigante y el gigante no les hizo nada, pero el Dios de los cielos los hirió con una plaga y murieron, ¿no? Dice, no se venden 2 pajaritos por un cuarto, con todo ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. ¿Qué les está haciendo el Señor? Hablándole de la soberanía y el cuidado que Él tiene por ellos. O sea, si ustedes van al templo y ustedes ven que ven esos pajaritos y cómo los sacrifican y todo, si el Señor tiene cuidado de esos pajaritos, ¿no más de ustedes? ¿No más de ustedes? Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesará delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Entonces, hermano, la incredulidad descalifica a las personas para servir al Señor, para obedecer al Señor. Y no solo lo terrible de estos hombres, ¿saben qué fue de lo que hablábamos ahorita? La murmuración no solo hizo que ellos fueran incrédulos, sino que contaminaron a todo el resto. ¿Y saben qué dice la palabra? Y el Señor mismo lo dijo: ay de aquel que hace tropezar a uno de mis pequeños. Mejor sería que se le atare una piedra en el cuello y que fuera lanzado al fondo del mar. Hermano, si uno es solo de sus pequeños es un asunto tan serio para el Señor, imagínate, estos hombres hicieron pecar a toda la congregación. Lo más terrible de la incredulidad, de la amargura de todo esto, hermanos, es que como dice el autor de Hebreos, la persona deja de alcanzar la gracia del Señor y brota esa amargura y os estorba y muchos son contaminados. El Señor nos guarde. Números 14:1. Dice, entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche. Uy, hermano, tú sabes lo que puede. Miren, hermanos, nosotros siempre lo hemos dicho, una buena predicación, un mensaje de Dios dirigido por Cristo con el poder de la gracia de Cristo, trae salvación. Pero también un mensaje que no es de Cristo, que es lleno de otras cosas, de otros ingredientes, puede traer muerte en medio del pueblo de Dios. Nosotros podemos instar a las personas a correr en pos de Cristo, pero también con nuestro mensaje podemos hacer que las personas huyan atemorizados. Qué cosas, ¿no? Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Saben por qué mucha gente se suicida, hermano? Porque no puede soportar las circunstancias. ¿Y saben qué es lo terrible de las circunstancias muchas veces? Que solo están acá. ¿Sí? No es tan grave, pero la gente está tan enfrascada en sí misma que su mente desvaría, pierde la confianza, el deseo de vivir y fácilmente terminan se suicidando. Qué cosas, ¿no? Vamos a avanzar, ya vamos a salir del telón de fondo. 1 Corintios 10:5. Señor nos guarde de ser como Israel en el desierto, hermano. Mira lo que Pablo resume, la conclusión a la que Pablo llega. ¿Por qué estamos hablando de estas cosas? Porque el Señor le dijo a la iglesia, no temas lo que vas a padecer. O sea, es despertándolo a la fe. Estamos viendo lo grotesco que puede llegar a ser nuestra incredulidad, hermano. 1 Corintios 10:5 dice, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Y en el 10 dice, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor.
Y estas cosas las acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y mira esta frase, Pablo: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser probados o tentados más de lo que podéis resistir. Yo pienso que el Señor veía que Esmirna podía resistir eso. ¿Por qué no le pasó eso a la Odisea, hermanos? Porque la Odisea no podía, hermano. Pero había algo en Esmirna, hermano, que el Señor la halló digna de pasar por ciertas pruebas. ¿Sí? Y el Señor va a pasar a aquellos que Él ve que pueden pasar, hermano. Qué cosa, Señor. Y dice: pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación o con la prueba la salida, para que podáis soportar. Así sea que la salida sea las puertas del cielo, hermano. Porque muchos iban a morir, pero se les abría una puerta, hermano. La gloria misma, la recompensa misma. Hermano, nosotros podemos confiar y esperar en Dios. Mira cómo Santiago estimula a los creyentes a eso. Santiago 5:10. Ya casi vamos acabando. Santiago 5, verso 10. Mira cómo Santiago dice, hermano: hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto que el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. O sea, todas las escrituras nos dan ejemplo de la paciencia de los hombres de Dios y cómo siempre el Señor es fiel y compasivo. Hermano, no hubo un hombre en las escrituras que sufriera por causa del Señor al cual el Señor no engrandeciera y exaltara su nombre. No hubo ninguno que fuera avergonzado de todos aquellos que esperaron en Él. Dios es bueno, Dios es misericordioso, a pesar de que a veces nos permita vivir cosas. Vemos en Hechos a un hombre tremendo, Esteban. Vemos a Esteban siendo apedreado, hermano, pero inmediatamente vemos que Esteban ve los cielos abiertos. Si nosotros, en vez de ver las pruebas en la tierra, pudiéramos ver que esas pruebas nos abren los cielos y nos conceden ver a Jesucristo en su gloria, no veríamos las pruebas tan terribles como las vemos, hermano. O sea, Esteban siendo apedreado, viendo la gloria, podía decir: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen, pero me están mandando para el cielo. Perdónalos porque no saben por qué me están matando, pero allá me esperas tú, Señor. Esas cosas nos deben llenar de ánimos. Pablo decía, hermano, tengamos por cierto que las aflicciones del tiempo presente, las que estamos o las que han de venir, no se comparan con la gloria venidera que en nosotros ha de ser manifestada. No miremos las pruebas, miremos el cielo abierto y la gloria que ha de ser manifestada en aquellos que han de vivirla. Hermanos, Dios por excelencia, yo debo saber esto. Hay un devocional del hermano Andrew Murray que se llama Esperad en Dios. Él tiene un capítulo que se llama Esforzados y esperad en Él. Ese capítulo, todo lo que pueda leer uno de Andrew Murray es preciosísimo. Pero él algo dice así, hermano: Dios por excelencia es supremamente bueno. Él no va a permitir, porque es parte de lo que no es Él, que nos suceda algo que no sea bueno. Si Él en algún momento permitiría vivir a sus hijos cosas malas, es porque Él sabe que a la postre la repercusión va a ser mucho mayor en bienes hacia ellos. ¿Sí? ¿Entendemos lo que el hermano dice? O sea, si Él sabe que lo que me está sucediendo va a producir a la postre, después, algo muy bueno para mí, entonces me lo va a permitir vivir. Pero yo voy a armarme de valor para las cosas que tengo que vivir. Nosotros debemos gozarnos en la bondad de Dios y creer que el mal que acontece en la tierra solo nos está capacitando para recibir el bien en los cielos. Terminamos con Hebreos 11. 11 verso 13. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo que prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo, y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra.
Las pruebas, las circunstancias solo nos deben llevar a mirar que somos extranjeros y peregrinos. Por lo que esto dicen, claramente dan a entender que buscan una patria. Y mira esta frase, esto dicen. Hermano, ¿estás pasando esto? Sí, pero yo soy, ¿sabes qué, hermano? Yo soy extranjero y soy peregrino. Esta prueba es momentánea. Yo soy extranjero y soy benedizo, peregrino en esta tierra, hoy de pasada. Qué cosas, ¿no? Ellos miraban de lejos, ellos lo creían. Pues si hubiesen estado pensando en aquella donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor. Esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Y dice que la palabra que ellos alcanzaron buen testimonio. Qué cosas preciosas, ¿no? Nosotros también, hermanos, teniendo alrededor tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y sigamos la carrera puestos los ojos en Jesús. Hermanos, no debemos temer lo que el diablo va a hacer. ¿Por qué? Porque mayor es el que está en nosotros. ¿Y qué es lo que ha vencido este mundo con todas sus pruebas? Nuestra fe. La fe, la certeza, la confianza, la convicción. Amén. Que podamos decir como Pablo al final. Vamos a leerlo, Hechos 21, verso 10. Al final de su vida. Y dice, Pablo iba para Jerusalén, ¿no? Dice, y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atando los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Nosotros diríamos, reprendemos toda obra, toda palabra. Esos son los cristianos hoy en día. Al oír esto le rogamos nosotros y los que de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió. Hermano, hay veces, yo he visto cómo critican a Pablo con este pasaje. Pablo era un obstinado, Pablo era ¿quién se creía para ir a Jerusalén? Si el Señor le estaba advirtiendo. El Señor le estaba advirtiendo no para que no fuera, hermano. Porque así como fue Pablo, fue el Señor Jesús. Voy para Jerusalén y eso iba con paso firme. ¿Saben de quién se dice que fue igual? Del hermano Watchman Nee. Todos los colaboradores de la obra le dijeron, vete, vete. Y él les dijo, uno, no, yo no me voy, yo tengo que estar donde el Señor me ha puesto. Y antes le dio para que otros salieran, pero el Señor lo había llamado a él a estar ahí. A veces hay una obstinación santa, hermano. Una obstinación por hacer la voluntad del Señor, por obedecerlo hasta las últimas consecuencias. Como el Señor le dice a Esmirna, sé fiel hasta la muerte. A veces es muy fácil huir y salir corriendo, hermano. Pero a veces el Señor quiere que muramos en ciertas cosas. Y dice, atándoselo, entonces Pablo le respondió, ¿qué hacéis llorando? Y quebrantándome el corazón, porque tras de la prueba era difícil, seguramente ellos le ponían un peso todavía más doloroso al asunto. Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Qué cosas que podamos algún día decir como Pablo, no solo estoy dispuesto a ser atado, sino a morir. Y como no le pudimos persuadir, o sea que ellos como que siguieron insistiéndole, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor, hermano. Entonces no temas en nada lo que vas a padecer. Señor nos inste a la fe, a creer, a confiar, a esperar, hermano. Que no seamos como los israelitas en el desierto que murmuraron, sino que vamos a ser, que nos caracterice, hermano, que haya un buen testimonio como hubo en los antiguos, de que somos personas que creemos y que nos esforzamos en la gracia para ser fieles y obedientes al Señor en todo, hermano, aunque eso implique algunas cosas. Vamos a orar para terminar, hermanos. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, Señor, porque ciertamente tú conoces quiénes somos, Señor, y que necesitamos que tú nos estimules al amor, a la fe, a la obediencia, Señor. Ayúdanos a ser personas valientes y esforzadas, así como los valientes que tenía David, Señor, que eran hombres dispuestos, hombres entregados, hombres con los cuales tú pudiste usar, Señor, para el retorno del Rey y para que el Rey fuera glorificado. Así nosotros, ayúdanos a ser valientes, Señor, para que podamos trabajar en pro de tu reino, en pro de tus asuntos, en pro de tu gloria y en pro de tu voluntad, Señor.
Tú conoces nuestra debilidad, tú conoces los temores que aquejan nuestro corazón, Señor. No nos dejes movernos por esas cosas, Señor. Ayúdanos a poner todo bajo tus pies, Señor, y a ser obedientes y fieles a ti en lo que tú nos has llamado a hacer, Señor. Guárdanos de algún momento ser soberbios, tal vez, de hacer lo que tú no nos has mandado a hacer, Señor. Guárdanos de nosotros mismos, pero en lo que tú nos has llamado, ayúdanos a ser valientes, a ser esforzados, a creer en ti, que no es en vano, Señor. Pues tú das un fruto a todos aquellos que en ti confían y en ti esperas. Ponemos en tus manos tu palabra, Señor, para que tú nos ayudes en todo, Padre. Que tu palabra pueda producir fruto en nosotros para tu gloria y tu honra, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Amén, Señor. Ao leão de Judá.